Palabra de Dios, Efesios 5, versículos 15, 16. Nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a leerlo otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque es por tu amor, es por tu gracia que hoy podemos estar aquí. Padre Dios, te pedimos que nos permitas honrarte, glorificarte, servirte y que hoy nos permitas entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Permítenos entender que realmente somos hebreos, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra y estamos llamados a atravesar este río. Padre Dios, haz tú la obra en cada uno de nosotros. Permítenos exaltarte, honrarte y servirte de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. ¿Cómo han estado cada uno de ustedes? Nos alegra, como siempre, poder verles nuevamente. Listo. Bueno, comencemos. Cuando estudié medicina, me pasó que existían temas que me daba física pereza estudiar. No sé si a todos les ha pasado en sus carreras, pero cuando estudié medicina hubo temas que realmente me daba mucha pereza estudiar porque eran complicados o porque no eran mis temas favoritos, ¿cierto? Entonces me daba física pereza estudiar. Y en estos momentos lo único que pensaba por bromear en mi cabeza era: Adán, no sabes cuánto te odio en este momento. Te odio, tengo rabia contra ti, porque si no hubieras pecado, no existiría esta enfermedad y por lo tanto no tendría que estudiarla, ¿cierto? Y esto lo pensaba en tono de broma y en medio de mi frustración, pero la verdad es que en la actualidad todos nosotros estamos padeciendo grandemente por la desobediencia de Adán. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se ha imaginado el jardín del Edén, el huerto del Edén? ¿Se lo ha imaginado? Yo sí lo he hecho y me lo he imaginado como un lugar hermoso, con aire fresco, con la temperatura correcta, ¿cierto? De pronto para todos no sería la misma temperatura, pero la temperatura correcta para cada uno, no sé cómo, pero sería correcta para cada uno, con ríos de aguas cristalinas, un lugar donde uno puede jugar con los animales, aún así sean salvajes. A mí me encantaría jugar con un tigre, por ejemplo. Perdón. Un lugar donde no hay violencia, no hay maldad, un lugar donde no hay mosquitos que te pican, un lugar sin corrupción, un lugar sin preocupaciones, sin apuros, pero ante todo, un lugar lleno de la presencia de Dios. Este es el huerto del Edén, un lugar donde cada rincón tiene la presencia de Dios. Ningún lugar es sin la presencia de Dios. Es un lugar donde nosotros como humanidad teníamos comunión íntima con Dios, teníamos comunión con Dios cara a cara. Para ello vamos a buscar entonces Génesis 2, 15, 16, 17. ¿Listo? Génesis 2, 15, 16, 17. Génesis 2, 15, 16, 17. Y nos dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la descripción que la palabra nos está dando acerca del jardín del Edén, ¿cierto? Un lugar totalmente maravilloso. Y vemos que Dios puso al hombre en este maravilloso lugar para que lo labrara
y lo guardara, ¿cierto? Es muy clara la palabra, nos dice que Dios puso al hombre en este lugar para que labrara y guardara este lugar y le mandó que comiera del fruto de todo árbol. Es que Dios es maravilloso, le dijo, come de todos los árboles. ¿Quieres comer banano? Come banano. ¿Quieres comer manzana? Come manzana. ¿Quieres comer limones? Come limones, ¿cierto? De todo árbol puedes comer. Pero no comas, dice la palabra, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? No comas, únicamente no comas de ese árbol. ¿Por qué? ¿Porque este árbol está envenenado? No. ¿Porque este árbol sea malo? No. Simplemente porque yo lo digo, no comas de este árbol, porque esta es una relación de confianza. Sin embargo, por su desobediencia, Adán arruinó esta oportunidad que teníamos todos nosotros de vivir en este paraíso. Es que imagínense, todo lo que yo les dije ahora y seguramente era real, un aire fresco, aguas cristalinas, un lugar donde uno no tenía preocupaciones, no tenía miedos, no había violencia, no había maldad. Pero Adán, por su desobediencia, lo arruina todo. Lo arruina todo porque en vez de solo comer de todos los otros árboles, le dio por comer de este árbol que Dios le había dicho, no comas de este árbol, porque yo te lo mando. Ahora todos nosotros vivimos en este mundo que no deja de ser bello físicamente porque igual fue creado por Dios. Es decir, Dios creó este universo y por eso es hermoso. Pero espiritualmente este mundo es oscuro, es corrupto y lleno de muerte. Entonces, imagínense lo que sintieron Adán y Eva cuando fueron expulsados del del Edén. Seguramente lo que sintieron es una gran añoranza, un gran dolor, ¿cierto? Sentían una gran tristeza, sentían esa nostalgia porque estaban en un lugar perfecto y ahora estaban en un lugar lleno de espinas y de cardos. Entonces, ellos seguramente sentían esta nostalgia, pero por otra parte nosotros ya no sentimos esta nostalgia, ya no sentimos esta añoranza, ya no sentimos esta tristeza, no solo porque ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Y porque nosotros no participamos de ese lugar, sino porque realmente nos hemos acostumbrado a este lugar lleno de oscuridad, lleno de muerte, lleno de corrupción. Nos parece lo normal e incluso nos parece bello y eso es muy lamentable, ¿cierto? Eso es muy triste. Sin embargo, hay alguien que a pesar del tiempo transcurrido no se ha olvidado de ese momento en que la humanidad tenía una total comunión con Dios. ¿Quién será? Es Dios mismo. Dios mismo es quien no ha olvidado ese momento, es quien añora ese momento, es quien tiene nostalgia por ese momento. En este momento, el único que tiene nostalgia por ese tiempo en el que teníamos total comunión con Él es Dios mismo. Entonces, Dios recuerda este precioso momento y su esperanza es que en algún momento, en algún tiempo, la humanidad vuelva a tener íntima y total comunión con Él. Pero esta vez no en un jardín viejo, ¿cierto? No en ese jardín antiguo, sino en un jardín nuevo, en un mejor y verdadero jardín. Y ya no en esta tierra y cielo viejos, sino en una tierra y cielo nuevos. Y ya no por un instante, sino por toda la eternidad. Entonces vamos a buscar cómo encontramos esto en la palabra de Dios. Y para ello vamos a buscar Génesis 2.9, ¿listo? Vamos a buscar Génesis 2.9, a ver qué nos dice Génesis 2.9. Génesis 2.9 nos dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Miren que Dios es hermoso, ¿cierto? Dios es hermoso. Y dice aquí la palabra que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Dónde está el árbol de vida? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Nos está diciendo aquí la palabra. Nos está diciendo entonces que tenemos este jardín, ¿cierto? Tenemos este jardín y en medio del huerto, en medio de este jardín del Edén, ¿está qué? Está el árbol de la vida. Está el árbol de la vida. Entonces, vemos que esa desobediencia de Adán por haber confiado más en la serpiente, en vez de confiar en Dios, hizo que él pecara en contra de Dios, hizo que él tomara de este árbol del cual Dios le dijo no tomes, y por esa razón
Dios en su misericordia tuvo que expulsar a Adán y Eva, porque si no lo hubiera hecho, eh, estaríamos todos nosotros en una vida, digamos, en una eterna muerte espiritual, ¿cierto? Porque habríamos comido de este árbol de la vida y habríamos estado en nuestra muerte espiritual. ¿Listo? Esto es lo que nos dice la palabra. Entonces, ahora vamos a buscar Éxodo 25:31 a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? Éxodo 25:31. ¿Listo? Y veamos, pongamos mucha atención. Ya tomamos como referencia lo que nos dice Génesis. Listo. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 25:31-34. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, pongan atención aquí, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Amén. Esto, cuando ustedes se imaginan el candelero que aquí nos está describiendo la palabra, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan inmediatamente? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué piensan ustedes inmediatamente? Cuando escuchan como esta descripción del candelero, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Exactamente, ¿cierto? Inmediatamente nosotros escuchamos esta descripción acerca del candelero, leemos esta descripción del candelero, pensamos en un árbol, ¿cierto? Pensamos en un árbol se nos está hablando de manzanas, se nos está hablando de estos brazos, ¿cierto? Como si fueran las ramas, pensamos en un árbol. Entonces, tengamos en cuenta esto, Dios pudo haberse quedado de brazos cerrados o simplemente destruir a la humanidad, porque Dios no depende de la humanidad, ¿cierto? Dios no depende de nosotros, Dios no nos necesita a nosotros, pero en su misericordia y en su amor y en su esperanza le da a la humanidad otra oportunidad. Entonces vemos que en esta sección Dios le está dando las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, y en este tabernáculo va a estar la presencia de Dios y Dios va a tener relación con su pueblo Israel. Y vemos que este lugar tiene las paredes del tabernáculo y las paredes del templo están esculpidas con figuras de árboles, ¿cierto? Y es un lugar donde se encuentra este candelero que parece un árbol, ¿cierto? Y como ya les dije ahora, es un lugar donde el pueblo de Israel va a tener comunión con Dios. Y no solo esto, vamos a ver que los levitas van a tener que, de alguna manera, podríamos decir, labrar y guardar este lugar. ¿Qué nos recuerda este lugar? ¿Qué recuerda este lugar? Justamente como dice aquí Silvana, un jardín. ¿Y cuál jardín? El jardín del Edén. Entonces, el candelero nos recuerda un árbol, que es el árbol de la vida, y este tabernáculo nos tiene que remontar al jardín del Edén. Entonces, vemos que aquí se está ilustrando, aquí Dios está plasmando, Dios está mostrando, Dios está profetizando su esperanza, la esperanza que se va a cumplir, ¿cierto? Posteriormente. Luego vamos a Ezequiel 47:12. Ezequiel 47:12. ¿Listo? Ezequiel 47:12. Ezequiel 47:12 nos dice así: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Mire, qué descripción tan hermosa, ¿cierto? Y eso que aquí todavía no entendemos totalmente de qué se está hablando, ¿cierto? Porque nosotros debemos entender que el Antiguo Testamento es como ustedes seguramente, no sé si todos, pero los que han montado en avión o han viajado a pueblos lejanos, uno cuando ve la ciudad, uno la ve chiquita, uno ve todo chiquito y cada vez está haciendo más grande, cada vez está haciendo todo más claro. Eso está pasando aquí. En Ezequiel se nos está haciendo una descripción de un lugar
que parece un jardín, ¿cierto? Parece un jardín, tiene árboles, pero todavía todo no está descrito claramente, no se describe todo detalladamente. Para ello, para que entendamos la continuidad de lo que está pasando aquí, vamos a buscar Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, ¿listo? Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Y nos dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Miren esto tan hermoso. El agua de vida no sale de otra parte, sale del trono de Dios y del Cordero. Esto es espectacular. Es que el libro de Apocalipsis es espectacular realmente. Luego nos dice en el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, ¿cierto? Aquí la palabra ciudad hace referencia justamente al jardín. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí nosotros vemos que su nombre estará en sus frentes, está haciendo contraposición a la marca de la bestia. ¿Listo? La marca de la bestia no podemos pensarla como, ya les había dicho anteriormente, como el chip y todo eso, sino que está haciendo referencia a qué cosa está marcada en la frente de cada uno. ¿Listo? Que está marcado, porque antes digamos que se marcaba a los esclavos, a los siervos, con estos sellos. Entonces aquí se nos está diciendo, ¿cuál es, qué distingue a quién pertenece cada uno? A los que están en la bestia tienen su sello, y los que tienen, y los que son de Dios tienen su sello en sus frentes, su nombre, ¿cierto? Y luego nos dice el versículo 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué descripción tan hermosa, ¿cierto? Es una descripción espectacular de lo que va a ocurrir. Entonces, aquí nosotros finalmente encontramos en Apocalipsis la descripción completa. Hemos visto aquí Dios cómo ha estado mostrándole a la humanidad cuál es su esperanza. Primero, vimos cómo era el primer jardín. Vimos este lugar, este huerto con todos estos árboles y en medio del jardín este árbol de la vida. Luego vemos que el hombre, la humanidad es expulsada por su desobediencia, pero Dios no se queda quieto. Dios tiene esa esperanza y Dios es el primero que busca al hombre. La palabra no dice que el hombre buscó a Dios, no. Dios es el primero que busca al hombre y le dice, tengo una promesa para ti. Tú vas a volver a este lugar. Y esto lo va mostrando a través de Éxodo, lo va mostrando a través de Ezequiel y lo muestra a través de Apocalipsis. Nos dice, ustedes van a volver a este lugar, van a volver a un jardín, van a volver a un huerto, pero no al mismo huerto, no al mismo jardín de antes, sino a uno nuevo, a uno mucho más espectacular, a uno eterno, a uno que no va a pertenecer a una tierra y un cielo viejos, sino a una tierra y un cielo nuevos. Y aquí vamos a tener una comunión íntima, vamos a tener una relación íntima cara a cara. Este es el anhelo de Dios, esta es la esperanza de Dios. Entonces nosotros vemos este lugar que ya no tiene llanto, ya no hay dolor allí, ya no hay enfermedad, pero ante todo y lo que nos debe mover no es estas cosas, sino que es un lugar donde vamos a tener comunión total con Dios. Esa es la esperanza de Dios plasmada en toda la Biblia. Está preparada para todos los que estamos en Cristo. ¿No es maravilloso? Dios tiene esta esperanza. Dios tiene este anhelo. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no hayan comprendido? Es importante. Nuevamente, Dios nos puso en este jardín por nuestro pecado, fuimos expulsados en la misericordia de Dios. Fuimos expulsados, pero Dios no se queda quieto. Dios nos busca y nos promete, ustedes van a volver al jardín. Ustedes van a volver a este lugar, pero no a este jardín, porque mi esperanza no es que ustedes vuelvan a este jardín, sino a un jardín mejor y verdadero.
¿Cuál es este jardín? Este jardín que ya no es aparte de la tierra y cielo viejo, sino de la tierra y cielo nuevos. Allí ustedes van a participar. Y a través de Éxodo, Ezequiel y luego Apocalipsis nos muestra cómo va a ser este jardín. Dios nos está recordando cuál es su esperanza. Eso es demasiado hermoso, demasiado hermoso. Y cuando yo entendía esto, ver esa historia como de árboles, realmente casi que me ponía a llorar, ¿cierto? Casi que me ponía a llorar. Bueno, ahora, el libro de Efesios nos ha mostrado constantemente que existen como dos partes, dos bandos, dos grupos, ¿cierto? En la historia espiritual de la humanidad. Entonces, el libro de Efesios nos ha hecho este contraste. Nos ha hecho el contraste entre el reino de Satanás y el reino de Dios, el viejo hombre y el nuevo hombre, las tinieblas y la luz, la necedad y la sabiduría, nuestro antes y nuestro ahora, la humanidad dividida y la iglesia, ¿cierto? Y el día de hoy, Pablo está usando una palabra base para hacer nuevamente ese contraste y es el andar. El andar, y esto nos lo ha repetido constantemente y ha sido la base de todo lo que Pablo ha hecho para contrastar. Es decir, Pablo nos está diciendo, no anden como el viejo hombre, anden como el nuevo hombre. No anden en las tinieblas, anden en la luz. No anden en la necedad, anden en la sabiduría. No anden en el reino de Satanás, anden en el reino de Dios. No anden como antes lo hacían, anden como ahora. No anden como una humanidad dividida, anden como una iglesia. No anden en odio, anden en amor. Eso es lo que Pablo nos ha estado repitiendo. Y esto no es una coincidencia, sino que Pablo está haciendo referencia a dos cosas importantes. Primero, y que nos debe quedar muy claro, ¿cierto? Es que la palabra nos dice que solo existen dos caminos, que existen dos caminos y son los dos únicos caminos que existen. Y estos dos caminos tienen dos destinos diferentes. Uno lleva a la destrucción y otro lleva a la vida, ¿cierto? Uno lleva a la destrucción y otro lleva a la vida. Aún así ustedes digan, no, pero es que yo no quiero tener nada que ver con Dios. Entonces estoy ya escogiendo un camino. Y otro quiere decir, yo voy a vivir para Dios. Está escogiendo otro camino. Hay solo dos caminos, no hay más caminos, no son tres, no son cuatro, solo son dos caminos. Y uno de ellos lleva a la destrucción y otro de ellos lleva a la vida. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7. ¿Listo? Mateo 7 es muy claro y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Listo? Entonces, aquí sí tenemos que poner atención a esto y es que Jesús está utilizando estas palabras y luego cuando estudiemos el libro de Mateo, capítulo 7, vamos a entender que esta es una estrechez aparente y esta es, digamos, un camino amplio aparentemente. Es decir, para este mundo es estrecho, pero en el reino de los cielos es amplio. Pero en este mundo puede parecer amplio, pero en el cielo es totalmente estrecho, ¿listo? Por la connotación que tiene. Pero eso lo estudiamos cuando estudiamos el Mateo 7. Entonces, lo primero que Pablo nos está dando a entender cuando nos habla de andar es que existen dos caminos, únicamente dos caminos. Uno que lleva a la destrucción y otro que lleva a la vida. Entonces, Pablo nos está diciendo, anden por el camino de la vida, no por el camino de la destrucción. ¿Cuál es el camino de la destrucción? El camino de la destrucción es el camino del reino de Satanás, de la oscuridad, de las tinieblas, el del hombre viejo, ¿cierto? Pero el camino de la vida es el del hombre nuevo, el de la sabiduría, el de la luz, el del amor, ¿cierto? Pero lo segundo, y es el punto principal del día de hoy, es que cuando Pablo nos habla de andar, no es coincidencia. ¿Por qué? Porque la vida de fe es justamente una vida de peregrinaje. Es una vida de andar, ¿cierto? Nosotros debemos entender que nosotros estamos en esta vida de peregrinaje hacia el nuevo jardín.
Estamos en esta vida de peregrinaje que transita por el camino que es única y exclusivamente Jesús. Nosotros cuando fuimos rescatados por Dios no es para quedarnos en este lugar, no es para quedarnos cómodos, no es para que nos quedemos quietos, no es para el sedentarismo, sino para movernos. Desde que Dios nos llama, empezamos a movernos. ¿Hacia dónde? Hacia el jardín del Edén, hacia este nuevo jardín, ¿cierto? Hasta esta nueva ciudad. ¿Que cómo se llama esta nueva ciudad? La Nueva Jerusalén. Desde que creímos en Jesús, desde que decidimos creer en Jesús, empezamos una vida de peregrinaje, no una vida de quedarnos en este lugar. Por eso no podemos buscar comodidades en esta tierra, porque un peregrino no hace eso. Un peregrino sabe que no se puede amañar en un lugar y nosotros no podemos amañarnos aquí. ¿Y cuál es el camino de este peregrinaje? Como ya se lo dije, es Jesús. Busquemos Juan 14:6. Juan 14:6. Y nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Espectacular, ¿cierto? Hermoso. Y ahora entonces Jesús nos está diciendo que Él es el único camino hacia el Padre, el único. No hay otros caminos. El único y verdadero camino hacia el Padre es Jesús. No hay otros caminos. Jesús no dice, yo soy uno de los caminos, yo soy uno de los estilos de vida. No, dice, yo soy el camino, el único camino, el verdadero camino. Entonces, no importa cuán buena gente sea una persona según la moralidad de este mundo, si no anda por el camino que es Jesús, entonces no tiene acceso al Padre. Y finalmente, no puede participar del nuevo jardín preparado para aquellos que aman al Padre, ¿cierto? Es decir, no importa cuán buena gente sea cada uno de ustedes, si no están dando por el camino que es Jesús, no puede tener acceso al Padre. Entonces, solo Jesús es el camino y la puerta que nos permite llegar al nuevo jardín. Entonces, de esta manera podemos entender que la Biblia nos habla de libros, ¿cierto? Nos habla de libros. La Biblia es un libro la Biblia es un libro de árboles. La Biblia nos habla de árboles, ¿cierto? Nos está hablando de este choque entre dos árboles. Nos está hablando entre cómo el hombre se enfrenta a estos árboles y vemos que finalmente nosotros tenemos que llegar a un árbol, que es el árbol de la vida. Entonces, la Biblia nos habla de un árbol que manifestó la desobediencia de Adán, llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro árbol que manifestó la obediencia de Jesús, llamado cruz. Nuevamente, tenemos un árbol que manifestó la desobediencia de Adán, llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro árbol que manifestó la obediencia de Jesús, llamado cruz. Un árbol se llama árbol de la ciencia del bien y del mal y otro se llama cruz, ¿cierto? Y estos dos árboles manifestaron la realidad de estos dos hombres, de Adán y de Jesús, ¿cierto? ¿Por qué decimos que la cruz es un árbol? Porque la cruz es hecha de madera y la palabra muchas veces, si nosotros vemos, hace referencia no a cruz, sino madero, y madero hace referencia a un árbol. Entonces, el primer árbol, es decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue usado por el diablo para matar al primer Adán, ¿cierto? Y alejarnos de esta manera del árbol de la vida. Pero el último árbol, es decir, la cruz, fue usado por Dios para sacrificar al último Adán y darnos un camino hacia el árbol de la vida, nuevamente, ¿cierto? Entonces, tenemos que este primer árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue utilizado por el diablo para que Adán desobedeciera y finalmente se alejara de la vida, del árbol de la vida. Pero este último árbol, que es la cruz, manifestó la obediencia de Jesús, manifestó la obediencia del último Adán. Y allí fue sacrificado este último Adán que es Jesús. Y a través de esto tenemos acceso al árbol de la vida. Esto es hermoso. Podríamos hablar mucho más acerca de los árboles, ver incluso que nosotros como humanidad matamos al verdadero árbol de la vida, que es la vid. ¿Y quién es la vid? Jesús.
podríamos hablar mucho más acerca de esto. Pero el punto de hoy es este, que nosotros estamos en esta vida de peregrinaje, ¿cierto? Y si anhelamos participar de este nuevo jardín, anhelamos participar de esta ciudad, anhelamos participar de la nueva Jerusalén, debemos peregrinar a través de este único camino que es Jesús y debemos andar como nos dice la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Es lo que Pablo nos ha estado diciendo durante todo este tiempo, ¿cierto? Pablo nos lo ha estado diciendo durante todo este tiempo. Vamos a ver cómo debemos andar. Y está en sus pantallas. Primero, Efesios 2:10 nos dice. Efesios 2:10 nos dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Lo primero, debemos andar en buenas obras. Segundo, Efesios 4:4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, primero debemos andar en buenas obras. Segundo, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tercero, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, primero, andar en buenas obras. Segundo, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tercero, no andar como los otros gentiles. Cuarto, Efesios 5:2, y andad en amor. Entonces, cuarto, ¿qué es? Que andemos en amor. Luego, Efesios 5:8, que nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Entonces se nos está diciendo, como vimos anteriormente, primero, andemos en buenas obras, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, no andemos como los gentiles, andemos en amor, andemos como hijos de luz. Y por último, lo que vimos la semana pasada nos dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Es decir, debemos andar como sabios. En resumen, son 6 maneras. Primero, andar eh, realizando buenas obras, ¿cierto? Segundo, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tercero, no andar como los gentiles. Cuarto, andar en amor. Quinto, andar como hijos de luz. Y sexto, andar como sabios. ¿Listo? Entonces, aquí la palabra muy claramente nos está diciendo cómo debemos caminar si estamos caminando en Cristo. ¿Listo? Entonces, si deseamos participar del reino de los cielos, ya no podemos andar como lo hacen los hombres del mundo. Ya no podemos seguir la corriente de este mundo, sino que debemos andar con buenas obras, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, debemos andar en amor y debemos andar como hijos de luz y andar como sabios. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Nuevamente, fuimos expulsados del Edén. Dios nos dice, ustedes van a volver al Edén. El camino para que ustedes vuelvan al Edén, a este nuevo jardín, es Jesús. Y para andar en Jesús, ustedes deben andar de esta manera. No andar como lo hacían antes, sino andar en buenas obras, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, andar en amor, andar como hijos de luz y andar como sabios. ¿Y qué es andar como todas estas cosas? Ya lo hemos hablado y aquellos que de pronto se hayan olvidado de esto, los remonto, los invito a que escuchen las predicaciones que ya hemos hecho acerca de esto. Entonces, todos sabemos que es un mochilero, ¿cierto? Todos sabemos que es un mochilero y sabemos que los mochileros tienen algo muy claro. ¿Y qué es lo más claro que tiene un mochilero? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante y lo más claro que debe tener en su mente un mochilero? Les pregunto a ustedes para que participen, que los veo como callados, aunque sé que no les he dado la oportunidad. ¿Qué es lo más claro que debe tener un mochilero en su mente? En todo momento, en medio de su viaje de mochilero, ¿qué es lo que un mochilero siempre debe tener en su cabeza? ¿Qué es lo que un mochilero siempre debe tener en su cabeza? ¿Qué es? ¿Qué es lo que un mochilero debe tener en su cabeza? Entonces, Marcela nos dice, ¿para dónde va? ¿Cierto? ¿Para dónde va?
¿Para dónde va? ¿Cierto? Mary nos dice ser creativo. Tatiana nos dice el destino. Susan nos dice el final, el lugar donde quiere llegar, ¿cierto? Eso está muy bien y es totalmente cierto que un mochilero debe saber para dónde va. Pero antes de eso, antes de eso, debe recordar algo muy importante. Antes de comenzar su viaje y durante su viaje, debe recordar esto, que, que entre más ligero sea su equipaje, mucho mejor, ¿cierto? Entre menos tenga en su mochila, mucho mejor. Porque cada gramo que le agregue a su mochila se va a convertir en un estorbo para su vida. Se va a convertir en un estorbo para su caminar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar al exterior, pero cuando yo viajaba a Corea, uno aprovecha cada gramo para meter más cosas para llevarle a la familia a Corea y uno aprovecha cada gramo para traer cosas desde Corea. Uno aprovecha cada gramo, ¿cierto? Pero cuando uno está viajando, ¿cierto? Cuando uno lleva 13 horas de viaje en un avión y luego se baja y tiene que recoger sus maletas en Estados Unidos para ir a la aduana y para ir aquí a inmigración, ¿cierto? Cada gramo pesa, cada gramo, cada gramo pesa, uno ya cansado y cada gramo pesa, ya la espalda te duele y uno dice, hubiera dejado esto allá, no hubiera traído tantas cosas, pero uno sabe pues que va a llegar al destino y uno se imagina la felicidad de la familia y todo eso, pero cada gramo pesa, ¿cierto? Cada gramo pesa, cada, cada cosa que yo ponga en esa maleta pesa. De la misma manera, si realmente estamos dispuestos a convertirnos en peregrinos del Señor, si ponemos ese pie en el camino que es Jesús, ya estamos diciendo voy a ser peregrino. Y cuando ponemos este paso y decidimos ser peregrinos, entonces debemos dejar todo peso de pecado, debemos dejar todo lo de atrás, debemos dejar todo nuestro pasado atrás y fijar nuestros ojos en Cristo. Nosotros somos mochileros espirituales, podríamos decirlo. Somos mochileros espirituales y no podemos estar buscando llenar nuestras mochilas de riquezas, porque las riquezas van a hacernos quedar allí, nos van a detener, ¿cierto? No podemos llenar nuestras mochilas de odio, de iras, de contiendas, de envidias, de herejías, de inmundicias, de fornicaciones, de adulterios, porque todo esto va a pesar y no nos va a permitir andar por este camino que es Jesús. No nos va a permitir caminar libremente, ¿cierto? Y finalmente nos vamos a quedar. Finalmente nos vamos a quedar, ¿cierto? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a un mochilero que ve que un lugar le produce dinero? Se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, ¿cierto? Se va a quedar ahí, va a dejar sus cosas allí, va a dejar su mochila y se va a quedar ahí haciendo negocio. Nosotros no nos podemos hacer quedando negocio con las cosas de este mundo, ¿cierto? Por eso tenemos que tener, como decían ahora muy acertadamente, nuestros ojos en la meta, ¿cierto? Nuestros ojos en la meta y recordar, yo soy un peregrino, yo no estoy para quedarme aquí, yo no estoy para disfrutar este lugar, yo estoy para ir a este nuevo jardín. ¿Listo? Vamos a buscar Josué 24:15. Josué 24:15. Josué 24:15. ¿Listo? Josué 24:15 nos dice así. Y si mal os parece servir a Jehová, miren aquí, en esta época de que somos tan chillones, tan sensibles, donde todo tiene que ser tolerancia a esto, caería muy mal, ¿cierto? Pero mire lo que está diciendo aquí Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién va, a quién ser, hoy a quién sirváis. Es decir, escojan a quién van a servir. Van a escoger si no quieren servir a Jehová, no lo sirvan y ya, no lo sirvan. Nuevamente, Josué está diciendo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces, estas palabras de Josué son totalmente duras, ¿cierto? Y como les dije, en esta época donde somos tan sensibles, tan chillones, todos dirían, no, este Josué sí es intolerante, este Josué sí, no, debería decir las cosas más bonito, pero no. La verdad es que estas palabras son totalmente necesarias y ciertas en la actualidad, ¿cierto? Y cada uno de nosotros el día de hoy tiene que examinarse y decir de una vez por todas, ¿cierto? Tiene que examinarse y decidir hoy, no después, sino hoy, qué camino va a tomar. Y según el camino que va a tomar cartas en el asunto. Es decir, si ustedes deciden que van a seguir adorando a los dioses que están al otro lado del río, entonces tomen cartas en el asunto y sigan adorando a esos dioses. No vivan una vida de hipocresía. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? Nos está diciendo aquí la palabra el día de hoy, no lo estoy diciendo yo. Pero si ustedes van a servir al Dios vivo, entonces tomen cartas en el asunto y vivan para este Dios vivo. Y caminen este camino que es Jesús y caminen como peregrinos, no buscando llenar sus bolsillos de dinero en este mundo, no buscando llenar sus mochilas de odio, de contiendas, de ira, de celos, de envidias, sino peregrinar y dejar todo eso atrás y vivir como Dios nos está mandando a vivir, andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? No viviendo como los gentiles, sino viviendo para buenas obras, viviendo en amor, viviendo como luz, viviendo en sabiduría. ¿Listo? Entonces, entendamos esto y que nos quede claro algo. Según el camino que tomemos, el destino va a ser diferente. No hay varios caminos, solo son dos caminos. Y un camino lleva a la destrucción y el otro lleva a la vida. Entonces, miremos aquí. Josué aquí utiliza una frase muy importante y esto ya es el centro, ¿cierto? Y ya lo que nos va a concluir la predicación. Y aquí es donde más deben poner atención, porque ese es el centro, digamos, cuando uno se come este bombombón, el centro líquido, ¿cierto? O el chicle. Esta es la parte importante, ¿cierto? Josué utiliza aquí una frase muy importante que se ha repetido en todo este discurso. Ustedes pueden leer luego Josué 24, 13 al 15. Y van a ver que Josué ha estado repitiendo esta frase que es al otro lado del río, al otro lado del río. Y es importante porque justamente la palabra hebreo, ¿cierto? La palabra hebreo significa literalmente el que atraviesa el río, el que atraviesa el río. Entonces, ¿a qué hace referencia la palabra hebreo? Hace referencia a dejar algo atrás, a dejar todo atrás y a convertirse en un peregrino, a convertirse en un extranjero, ¿cierto? Entonces, cuando los israelitas escucharon esta frase, no pensaron en el nombre de los ríos que habían cruzado. Es que yo pasé el río Medellín, yo pasé el Mar Rojo. No, ellos no estaban pensando en eso. Ellos inmediatamente pensaron en el primero que había atravesado un río, en el primero que fue llamado hebreo. ¿Quién será? ¿Quién será esta persona? El primero que fue llamado hebreo. ¿Quién nos puede decir? El primero que fue llamado hebreo. La primera persona llamada hebrea, ¿cierto? ¿Quién habrá sido la primera persona que fue llamada hebreo? ¿Cierto? Y la clave está ahí en Josué 24. ¿Quién habrá sido el primero que fue llamado hebreo? Entonces, aquí nos dicen que Moisés, ¿cierto? Entonces, les voy a dar una clave, ¿cierto? Empieza por A y termina por Braham, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar Josué 24:3. Josué 24:3 nos dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Amén. ¿Cierto? Amén. Aquí se nos está diciendo que quién fue el primer hebreo fue Abraham. Y Abraham tuvo que ser movido de un lado del río al otro, ¿cierto? Y ahí es donde a Abraham se le dice, eres un hebreo. ¿Y hebreo qué significa? El que pasa el río.
Para que lo que tengamos más claro y entendamos la magnitud de lo que Josué está diciendo, vamos a buscar Hebreos 8, Hebreos 11, 8, 10. Hoy son muchos pasajes bíblicos, pero es importante, es muy importante que no sea yo quien hable, sino que sea la palabra quien hable, ¿cierto? Nos dice así, Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, es decir, Abraham fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, ¿cierto? Es decir, Dios le dijo, tengo un lugar, tengo una tierrita para ti, tengo una tierrita para ti, sígueme, te voy a dar un lugar. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Pero lo maravilloso de esto es lo que sigue. Y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba, ¿cierto? Yo no sé cuántos de los novios a sus novias le han hecho esto que le tapan los ojos y dice, no, te tapo los ojos, no veas que te voy a llevar una parte. Y la novia es, ay, pero yo quiero ver, pero ¿dónde me llevas? Y la mujer se desespera, la novia se desespera, ¿cierto? La novia se desespera, ay, yo ya quiero ver. Ahora imagínense a Abraham. Ahora imagínense a Abraham. Él no sabía para dónde iba, ¿cierto? Él no sabía. Pero nos dice aquí el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. ¿Quiénes tienen esta fe? ¿Quiénes pueden decir, yo tengo esta fe de Abraham? ¿Quiénes pueden decir, es que yo me le mido a caminar sin saber para dónde voy? ¿Son ustedes conscientes de del riesgo o digámoslo para el mundo, la necesidad que está cometiendo Abraham? Porque en este momento uno viaja solo y no hay problema, ¿cierto? Pero que Abraham haya decidido salir de la seguridad, de su comodidad para convertirse en un peregrino era lo más tonto en esa época, porque estaba lleno de peligros, porque él se estaba enfrentando a peligros, porque él estaba diciendo, estoy entregando mi vida. Y mire, es que dice aquí, él no sabía para dónde iba, pero lo hace en total obediencia, porque él tenía plena confianza en quien le estaba guiando. Por eso él decide convertirse en hebreo, pasa el río y de esta manera se convierte en un peregrino que habita en el extranjero, habita como extranjero en la tierra, porque esperaba una mejor ciudad. Esperaba una mejor ciudad. Dios le dice a Abraham algo totalmente duro. Deja tu parentela, déjalo todo. Deja tu comodidad. Y esto es otro touché en contra de la teología de la prosperidad. En contra del, no, es que tenemos que ser ricos en este mundo. No, Dios no quiere que esto se vuelva carga, porque eso se va a volver carga en esta tierra. Porque si yo estoy concentrado en la riqueza, si yo estoy concentrado en el odio, si yo estoy concentrado en la ira, si yo estoy concentrado en mis herejías, si yo estoy concentrado en las fornicaciones, en el adulterio, en este mundo, me voy a quedar aquí, me voy a quedar en este lugar. Inevitablemente, ¿cierto? Porque yo no puedo servir, dice Jesús, a dos señores. Entonces el día de hoy la palabra de Dios nos está exhortando a algo y es a convertirnos todos nosotros en hebreos. Nos está diciendo a todos nosotros, está diciendo Kimberly, nos está diciendo Socorro, nos está diciendo Tatiana, está diciendo Silvana, nos está diciendo a todos nosotros, nos está diciendo Rodrigo, Sandra, todos ustedes. Está diciendo Dawn, Sara, conviértanse en hebreos. ¿Qué significa convertirse en hebreos? Pasen el río. Pasen el río. Porque la región en la que ustedes están y el camino donde ustedes están es un camino de oscuridad, un camino de corrupción, un camino de muerte que va a llevar a la perdición. Pero no, pasen el río, pasen a este nuevo camino, a esta nueva región que es llena de luz, llena de verdad y llena de vida. Y este camino se llama Jesús. Y el destino de este camino, hacia donde lleva este camino,
Y el único camino que lleva a este destino es Jesús. ¿Y cuál es el destino? El jardín del Edén, la nueva Jerusalén. Y esta nueva Jerusalén es la consumación de la esperanza de Dios, que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Ninguno de nosotros tiene que hacer algo para que este camino se empiece a pavimentar. Ya está pavimentado. El camino ya está puesto. Lo único que nosotros debemos hacer es poner el pie en ese camino. Y cuando pongamos en el pie en ese camino, el Señor va a hacer el resto. El Señor va a hacer todo lo demás. Lo único que cada uno de ustedes tiene que hacer el día de hoy es poner su pie en el camino. Y cuando ustedes pongan el pie en el camino, todo lo demás ya está hecho. Todo lo demás ya está hecho. Hoy los invito. No importa cómo estén en este momento. No importa quiénes sean ustedes en el día de hoy. No importa qué hayan hecho o no hayan hecho hasta el día de hoy. Pongan solo el pie en el camino. Porque luego el Señor es quien los va a guiar. El Señor es quien los va a guiar. Vamos a buscar el Salmo 32:8. El último pasaje que hoy vamos a leer. Salmos 32:8. Salmos 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Amén. Hermoso, ¿no? No les dan ganas de llorar con esto. No les dan ganas de llorar. Aquí la palabra dice que el Señor nos va a mostrar el camino. El Señor nos va a mostrar cada paso que debemos dar. Susan nos dice, nosotros sabemos para dónde vamos, totalmente, sabemos, pero no sabemos, es decir, nosotros conocemos que vamos al jardín del Edén, sabemos cuál es nuestro jardín, ¿cierto? Así como Abraham sabía que iba para una tierra prometida, pero no sabemos cuál es el camino que debemos recorrer. Y por eso les decía la semana pasada, Dios no nos da el mapa, ¿cierto? Dios no nos da el mapa y nos dice, bueno, caminen por aquí. Estos son los atajos. No, Dios no nos dice esto. Dios nos dice, toma esta brújula, que es el Espíritu Santo, y depende de ella. Porque la brújula te va a dar el norte, el Espíritu Santo te va a dar el norte. Entonces tienes que depender de esta brújula. Tienes que depender del Espíritu Santo para caminar correctamente por este camino. ¿Listo? Sí sabemos cuál es, en cierta manera, pero no sabemos, es que hay que girar aquí a la derecha, aquí a la izquierda, y va a ser el Señor, como nos dice aquí el Salmo 32, va a ser el Señor quien nos va a enseñar el camino, quien nos va a decir, muévase aquí a la derecha, muévase aquí a la izquierda, quien no nos va a dejar salir. Si estamos en Cristo, nadie se va a salir. Si cada uno de ustedes dice, yo voy a dar el primer paso, no hay forma de que nos salgamos. Si estamos en Jesús, si estamos decididos a seguir a Jesús, no hay forma de que salgamos. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra maldad, no hay forma de que nos salgamos. No hay forma, ¿cierto? Si estamos dispuestos a seguir a Jesús. Pero nos dice aquí algo hermoso la palabra y es que Él va a tener sus ojos puestos en nosotros para aconsejarnos. Es decir, Dios tiene sus ojos en cada uno de ustedes. Dios tiene sus ojos en mí. No es como cuando la mamá está viendo otro lugar y uno le dice, mamá, ¿es esto? Y sí, 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 sí. No, Dios está viéndolo a cada uno y está diciendo, por aquí es, por aquí no es. Entonces, hoy es el día en que cada uno se tiene que mirar con diligencia, ¿cierto? ¿Cómo están dando? Nos dice Efesios 5. Mire con diligencia cómo están dando, cómo está caminando. Es el tiempo de hoy tomar decisiones, de escoger a quién vamos a seguir, de determinar a qué lado del río vamos a estar, qué lado del río, qué camino vamos a tomar. Hoy tenemos que resolver quién va a ser nuestro Señor, Dios o el mundo, Dios o las riquezas, Dios o el odio, Dios o la ira que yo tengo contra ese hermano, Dios o el anhelo que yo tengo por las cosas del mundo. ¿Quién va a ser mi Señor? ¿Quién va a ser mi Dios? Debemos recordar que nosotros no somos turistas, porque un turista va a un lugar para participar de los placeres de ese lugar y luego volver a su hogar.
Nosotros no somos turistas. Nosotros no estamos en este mundo para disfrutar de los placeres de este mundo. Nosotros somos peregrinos. Nosotros somos hebreos que nos abstenemos de los deseos de la carne, porque sabemos cuál es el destino que estamos buscando, porque sabemos cuál es el camino que estamos caminando y cómo se debe caminar en este camino. Nosotros somos hebreos y por eso debemos dejarlo todo atrás. Debemos dejarlo todo atrás. Ya no podemos permitir que nos sigan atando las cosas de este mundo. Ya no podemos dejar que nos aten las cosas que están en la otra región, ¿cierto? Si nosotros decidimos ser hebreos, si nosotros decidimos ser peregrinos y caminamos en este camino que es Jesús, todo, sin excepción, todo va a estar en control, en protección de Dios. Todo. Y hay cosas que obviamente a nosotros nos va a parecer, pero Dios, no puedes que me ibas a proteger. No, pero es que en eso también Dios está obrando. Aunque a nosotros nos parezca descontrol, todo ese descontrol está en control de Dios. Todo el caos de nuestra vida está en control de Dios. Si estamos caminando en el camino que es Jesús, si estamos andando, si somos peregrinos, si somos hebreos. Hoy yo los invito a que cada uno realmente tome ese camino. Y el Señor nos va a proteger, nos va a pulir ahí en ese camino, nos va a transformar, nos va a reconciliar, nos va a restaurar. Y hay veces va a ser placentero y va a ser un camino de alegría. Y hay veces va a doler mucho. Y hay veces va a haber inconformidad y hay veces va a haber incomodidad. Pero si estamos en este camino, el Señor es quien va a protegernos y va a tener toda la responsabilidad sobre nuestras vidas. Cada uno de ustedes sabe si ha pasado el río o no. Cada uno sabe si todavía está en la región de allá o ya está en la región del camino del Señor. Solo cada uno sabe que está tratando de, cuánto está tratando de dejar el pecado. Solo por así decirlo, recordemos que les dije que eran mochileros espirituales. Solo cada uno de ustedes sabe si estamos trayendo de contrabando en nuestras mochilas las cosas del mundo y pensamos que podemos engañar a la aduana y que podemos engañar a inmigración. Pensamos que podemos engañar. Uno cree que puede traer cuando uno entra a Estados Unidos, cuando entra a Colombia, cuando entra a Corea, lo primero que le revisan es la mochila. Y hay veces uno puede engañar y pasar con la droga, pasar con alimentos prohibidos, pasar con animales. A veces ocurre, a veces, porque el hombre se equivoca, porque el sistema de este mundo no es perfecto. Pero en este camino que es Jesús, en esta, digámoslo, aduana, en esta inmigración, no hay equivocación, no hay errores. Entonces, no vamos a poder llevar con nosotros las cosas de ese mundo, no vamos a poder llevar el pecado, no vamos a poder entrar trayéndolo de nosotros. Tenemos que dejar todo atrás. Hermanos, ya para concluir, rápidamente, estábamos en el jardín del Edén como humanidad. Fuimos expulsados por nuestra desobediencia. Dios en su amor y en su misericordia nos invita de nuevo a un jardín, pero no el mismo jardín, sino un nuevo jardín, a la nueva Jerusalén. Y nos dice, caminen hacia esta nueva Jerusalén. Vamos, yo les pavimento el camino que es Jesús. Solo den el primer paso que luego yo los llevo, yo los guío, yo les muestro el camino. Solo caminen. Pero eso sí, tienen que ser hebreos. Tienen que ser peregrinos que dejen todo atrás, que dejen todas sus cosas al otro lado del río y pasen el río y caminen. De hecho, es bonito que el libro del progreso del peregrino, para entrar al reino de los cielos, Cristian, que es el protagonista, tiene que pasar un río y ese río significa la muerte. Tenemos que morir, tenemos que ser hebreos y pasarnos de camino. Listo. Vamos en este momento a orar y vamos a pedirle a cada uno, porque ciertamente todos tenemos en nuestras mochilas muchas cosas. Tenemos muchas cosas en la otra región, al otro lado del río, que
nos atraen, ¿cierto? Pero no podemos volver allá. En este camino que es Jesús no podemos estar saliendo y entrando. Si salimos una vez ya nos quedamos afuera, ¿cierto? Pero si entramos ya nos quedamos adentro y no podemos salir. Entonces, los invito a orar. Los invito a orar para que le pidamos al Señor que Él sea quien nos ayude a ser hebreos, que nos permita escuchar su voz en lo más profundo de nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro corazón, y sea el Señor quien nos diga, sígueme. Que sea el Señor quien nos diga, pasa el río. Porque cuando su voz nos habla, no hay nadie quien pueda evitar que pasemos el río. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús,